y además no tiene un almacenamiento. Y una persona que obviamente el estado de hidratación es muy delicado, porque se puede deshidratar. ¿Estamos claros acá? Sí. A nivel de las últimas porciones del colon, es decir, a nivel de recto, la absorción es muy poca a nivel de líquido y de nutrientes, simplemente cuando está presente ya a nivel del recto, esa distensión causa el reflejo defecatorio para que la persona entonces e incluso hay todo un proceso que uno lo puede ver más en los niños, porque ya uno está como que programado. Pero los niños cuando tienen, cuando ya hay presencia de las heces fecales a nivel de recto, ¿verdad? Hay una señalización que cambia incluso la postura de la persona para entonces alinear el recto con el ano para que pueda entonces facilitar la defecación. Entonces ustedes ven a los niñitos que van a evacuar y entonces se agachan. Esa es la postura adecuada. Algunos proctólogos incluso han recomendado de que uno debería utilizar una especie de taburete para subir las piernas y que esté más alineado el recto con el ano y que podamos defecar de una manera mucho más sencilla. Y esto siempre me acuerdo, yo siempre lo coloco como ejemplo en las charlas de la clase materna cuando hablo a nivel del parto. Porque ustedes han visto cómo pare una mujer, cómo la colocan. Siempre la colocan acostada con las piernas arriba. Y siempre yo les digo, tú cagas con las piernas hacia arriba, ¿verdad? Pero la fisiología de nuestro cuerpo es muy sana. ¿Preguntas, dudas? ¿Algún comentario de todo este tránsito que hemos llevado de la historia y la traducción? ¿No? Otra cosa importante, a nivel del intestino grueso, es donde realmente tenemos una mayor cantidad de presencia de bacterias. No solamente bacterias, hongos, virus, protozoarios, hay todo un microbioma, ¿verdad? Cuando hablamos de microbioma, hablamos de toda la parte genética o de toda la combinación genética de diferentes organismos que viven en el intestino. Y es en el intestino grueso en donde se da ese microbioma intestinal, sobre todo a nivel de la última porción del colon ascendente y el colon transverso. Es allí en donde hay una digestión especializada, en donde los ácidos grasos de cadena corta logran, llegan allí y son procesados entonces por estas bacterias, estos organismos. Nos dedicamos más a las bacterias porque ha sido lo que más se ha estudiado. Se desconoce muchísimo de la microbiota que está allí, de quiénes están allí. Pero de las bacterias es lo que más se ha estudiado y lo que más se ha podido descubrir. En el proceso de inmunología se hablaba de que hay diferentes tipos de estudios de esa microbiota. Hay un estudio en donde yo agarro y simplemente tengo una muestra de esa, comienzo a cultivarla y después evalúo quién está allí por la observación. Eso me imagino que ustedes han visto en microbiología, en las prácticas, entonces ven las bacterias en el microscopio, empiezan a contar el número de colonias, entonces dependiendo de las características sabemos que, o de químicos con qué reaccionan, sabemos quién está allí. ¿Sí o no? Eso es un método. Otro método es que yo agarre y licúo todo eso y estudio a nivel genético y agarro parte de ese ADN o ese ARN, ¿verdad? Y entonces creo marcadores genéticos para saber quién está allí. Es una forma mucho más directa y más específica de saber quién está allí, qué especie, qué cepa, qué familia están en esa muestra.
que compone entonces a la microbiota. Y hay otros que es estudiando el metabolismo de esas bacterias. Es un estudio y los especialistas en el Congreso decían, o sea, si de verdad queremos estudiar la microbiota intestinal, tenemos que hacer este estudio a nivel de metabólico, que es determinación de ácidos orgánicos en orina. Porque eso entonces nos habla cómo está metabólicamente la persona, pero además nos dice cómo está la microbiota de esta persona. Porque hay una cantidad de ácidos orgánicos presentes en la orina que nos va a determinar, mira, esto nos dice que hay cándida, que es un hongo, o que hay tal tipo de bacterias, que hay bacterias proteolíticas, o hay bifidobacterium, lactobacillus, etc. Bueno, claro, ese estudio es muchísimo más costoso, creo que está como $600, $800 el estudio. Sería excelente poder hacerlo, pero oye, que tiene esa cantidad de dinero para nada más determinar cómo está el estudio, a menos que sean casos muy importantes en donde sí necesitamos. Esto está claro. Yo una vez discutía con un médico, porque entonces le mandaron un suplemento de probióticos a un paciente que tenía una colostomía, una ileostomía evacuatoria. ¿Qué es una ileostomía? Es se descontinúa el tránsito intestinal y se conecta el hilo, la boca del hilo, hacia la piel, y hay una bolsa en donde va a secretarse toda la sustancia que viene en el intestino. Eso se llama una ostomía evacuatoria. Bueno, si yo me estoy saltando entonces el colon, que en el colon es donde tengo la gran cantidad de bacterias, donde está la microbiota intestinal, ¿tiene sentido que yo tome probióticos? No, porque ¿qué van a hacer esos probióticos? Los voy a defecar por la bolsa, literalmente. Entonces dice, no, pero es que para que la diarrea, entonces decía, bueno, pero que el paciente no tiene diarrea, es que no tiene cómo absorber la cantidad de líquido que necesita. Y los probióticos no me están haciendo nada porque el probiótico no tiene dónde, cordialmente hablando, dónde pegarse, que se pega en el intestino. ¿Y cómo hidratan a esos pacientes? Constantemente. Le aumentas el requerimiento hídrico, le agarras y establecemos equilibrios de, mira, toma tanto vamos a suponer, de 2.5 litros, agarra y toma 1.5 de sueros orales y el otro litro lo consumes de agua, para que entonces puedas agarrar y lo que tienes en el intestino absorba gran cantidad de agua y tiene que ser constante. Un paciente que se le deshidrata rápido. ¿Cómo actúan los probióticos en los pacientes intolerables a la lactosa? Lo que van a mejorar es que no tiene un efecto, van a mejorar el estado de la mucosa, del intestino a nivel inmunológico, pero no van a tener un efecto a nivel de la digestión. Yo leí algo de eso que ayuda a personas que con el tiempo van generando tolerancia a la lactosa, con la edad y tal. De hecho, a mí me pasa que no puedo consumir leche completa porque me mata al baño. Me tomo un probiótico antes de consumirlo y no pasa nada. Lo que puede mejorar el estado inmunológico para que la inflamación no se dé, pero la lactosa no la estás digiriendo. Ahí, lo que yo leí es que como que en el intestino grueso, por esto mismo se estimula algo de las bacterias y ayuda a digerir la lactosa y convertirlo en ácido graso de cadena corta. Pudiera ser, pero la absorción el hecho de que la lactosa no se digiera a nivel del intestino delgado y la microbiota no está allí, entonces no es algo que realmente ayude. De todas maneras sería bueno investigar más, si nos puedes compartir ese estudio, a ver por qué proceso pudiera entonces estar en una... Pero ya en el intestino ya debería generarme la osmolaridad de traer el agua del intestino y producir la diarrea. Entonces
sería bueno investigar cuál es la hipótesis de ellos, qué es lo que está ocurriendo, cómo la microbiota ayuda en esa parte. Habría que ver. Pero, como tal, va en el proceso a nivel inflamatorio. ¿Has visto si hay cambios ahí? Aunque no te dé diarrea, hay cambios en cuanto a la consistencia de tus evacuaciones o el color de las evacuaciones. Sería bueno poner un poquito más cuidado y preguntas. Ok. Ahora, el control entonces de todo lo que tiene por eso te pedí que por esta oportunidad en la hora de la vida. Profesor, ¿qué es peor? Ya no estábamos hablando. La primera también. Para que se logra. Ok. Tenemos entonces señales a nivel del control de la ingesta, que son señales orexígenas y que son señales anorexígenas. ¿Qué quiere decir esto? Señales que estimulan el apetito y señales que inhiben el apetito. Además, hay un sistema de regulación, que eso está más hacia el sistema de regulación de las secreciones, que vemos una fase cefálica, una fase gástrica o una fase pancreática, que se divide en la secreción a nivel de gástrica y a nivel del pancreático, y una fase intestinal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando nosotros a nivel sensorial vemos, olemos o incluso pensamos en un alimento, hay una preparación del intestino del sistema gastrointestinal para recibir el alimento. Pero una vez que llega el alimento a estómago, comienza entonces la secreción como tal de todos los elementos que hablamos que se van a secretar a nivel de estómago. Y cuando llega al intestino, hay una estimulación para la secreción entonces de los jugos pancreáticos y la composición de ese líquido pancreático también. Y obviamente toda la parte ya entonces de estimulación para el resto de secreciones y la absorción de proteínas. Pero a nivel ya hormonal, vemos entonces una regulación de aquellas sustancias que aumentan el apetito y aquellas sustancias que disminuyen entonces el apetito. Y la idea es que haya un control, un equilibrio entre estas sustancias. ¿Qué ocurre? Muchas de las veces se ha estudiado qué es lo que ocurre a nivel del sistema nervioso, a nivel endocrino, para que cómo podemos controlar el apetito de pacientes que sufren de sobrepeso y obesidad, que pudiera entonces estar inhibido ese proceso, ese equilibrio, y aumenta más bien el apetito. ¿Y el psicológico también? A nivel psicológico también. ¿Qué pasa a nivel cerebral? Que se inhibe el control de la ingesta y los controles anorexígenos. Y más bien están estimulados el anorexia. Un caso en particular es la leptina. La leptina es una hormona que se produce a nivel ¿cómo se llama? De los adipocitos, ¿verdad? Que al estimularse, estimula a nivel del sistema nervioso el centro del apetito para que cese la parte de lo que es la leptina. Pero entonces estudian de que, tengo más bien elevada la leptina y porque el apetito no se inhibe. Entonces es que tengo una resistencia a la leptina, tengo una mutación en el receptor o tengo una disminución de receptores de leptina y por eso no da la señal. Entonces hay muchos fármacos que tratan de simular la leptina para entonces que se mueva el receptor y poder controlarse. Ok, entre las señales orexígenas tenemos la grelina,
al neuropéptido Y, a la proteína relacionada con la UTI, hormona concentradora de melanina. Y tenemos las señales anorexígenas, que tenemos a la leptina, a la insulina, a la hormona estimulante de melanocitos, hormona liberadora de corticotropina y hormona liberadora de tirotropina. La grelina, ¿qué hace la grelina? Es secretada a nivel del estómago. Sin embargo, esta sustancia también puede ser producida en otras ocasiones como hipotálamo, hipófisis, páncreas, riñón, intestino, linfocitos y el corazón. Los niveles más elevados de la hormona corresponden con periodos de ayuno o estados de caquexia, en los que se genera una sensación de hambre. Es decir, si yo tengo un periodo de ayuno, como estamos varios acá, la grelina comienza a producirse, aumentando entonces la sensación de hambre, aumentando el apetito. Tengo mucha grelina. En estados de, entre comillas, realmente, en estado de caquexia. ¿Qué es caquexia? Es la pérdida de la masa muscular, de la función muscular, por un efecto de producción de sustancias inflamatorias, como interleuquina 6, factor de necrosis tubular alfa, interleuquina 1, y puede estar relacionado con alguna enfermedad crónica, ejemplo, un cáncer. La regulación de la ingesta alimentaria tiene lugar por varios mecanismos, entre los que destaca su carácter competitivo con la leptina y su interacción con el nervio vago, desde donde puede inducir una activación neuronal en el núcleo del tracto solitario y dorsomotor, causando con ellos la motilidad, secreción gástrica y en definitiva una inducción al apetito y consumo de alimentos. Su principal vía de actuación y ejercicio del oxígeno tiene lugar con su interacción en el núcleo alcuato hipotalámico, lugar donde se expresan otros péptidos o oxígenos como el neuropéptido Y la proteína relacionada con, ejerciendo un estímulo para la síntesis de ellos. Muchas veces uno se hace la pregunta, bueno, si hay una hormona que estimula el apetito cuando yo estoy en ayuno, ¿cómo pueden hacer estas personas que hacen ayuno intermitente? Simplemente hay una desensibilización de la hormona y por ende la persona termina de no recibir o no ser capaz de captar esa señalización del apetito. ¿Me explico? Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, así como ustedes, yo casi que no desayunaba. Yo me levantaba temprano, tenía clase a las 7 de la mañana y venía casi que a almorzar. Y eso a mí no me afectaba. O por lo menos pensaba que no me afectaba. Ahorita ténganme sin desayunar. Que después, si no desayuno al salir de acá, voy a ver pacientes, entonces termino almorzando y tengo un dolor de cabeza y que no. Dijo que causa la desensibilización de la hormona y no es capaz de recibir, o sea, no es capaz de causar el apetito. Sí, entonces no tiene esta señalización, como que se está, aunque está en la señal, ¿verdad? Ya deja de percibir entonces el apetito. Si yo produzco siempre esa señalización llega a un punto en donde es sensible. Y eso es lo que pasa con las personas que hacen ayuno intermitente. Llega un punto en donde ya no sienten apetito, solamente ya el cuerpo se acostumbra a las horas que debe consumir el alimento. Y por eso yo creo que con eso muchos sienten igual. El neuropéptido Y es sintetizado en el hipotálamo, concretamente a nivel del núcleo alcuato. Su acción es ejercida a nivel central en el núcleo paraventricular, desde donde estimula y potencia la ingesta de alimentos y con ello la ganancia ponderal de peso. Sus niveles se elevan ante la disminución de los depósitos de grasa corporal, lo cual se da en situaciones de ayuno o en cuadros de diabetes mellitus no controlado. ¿Qué ocurre? Entonces, a ver, al empezar a depletar mi tejido adiposo, que es una reserva de energía, aumenta entonces la estimulación de la producción y secreción del neuropéptido Y. Porque lo que
¿Qué capta él? De que entonces, bueno, necesito mi ingesta de alimentos para poder tener mis reservas adiposas normales al 100%. Si ella está disminuyendo, necesito entonces ingresar alimentos. El neuropéptido Y disminuye el estímulo ejercido por el sistema nervioso simpático al tejido adiposo pardo. Esta situación se traduce en una disminución del gasto energético y un consiguiente aumento y desarrollo del tejido adiposo. La proteína relacionada con AUG es una molécula de origen peptídico cuya síntesis tiene lugar en el hipotálamo, específicamente a nivel del núcleo 4 y se distribuye hacia el núcleo paraventricular, entre otras regiones del sistema nervioso central. Actúa como agente inductor del apetito y en consecuencia del aumento del peso corporal. Su mecanismo de acción se basa en su efecto antagonizante respecto a los receptores MC3 y MC4 de la hormona estimulante de melanocitosis. Su acción sobre el sistema nervioso, a diferencia de lo que ocurre con el neuropéptido Y, resulta ser más prolongada en el tiempo, pudiendo alcanzar sus efectos en el transcurso de varios días. La hormona concentradora de melanina, su síntesis es llevada a cabo en el hipotálamo lateral durante periodos de ayuno y en respuesta a un déficit de los niveles de leptina. Asimismo, por su efecto inhibidor del eje hipotálamo-hipófisis tiroide, al igual que la proteína relacionada con UTI y el neuropéptido Y, la hormona controla el grado del apetito, mientras que también puede reducir el gasto energético del sujeto. ¿Alguna pregunta, alguna duda entre las señales orexígenas? Fíjense que todas ellas compiten con las señales anorexígenas a nivel de inhibir la producción de sus receptores, de la acción de ellas, para que entonces disminuir el gasto energético y que más bien aumente el apetito e ingresar alimentos para aumentar entonces lo que es el aumento de las reservas a nivel grasa, el aumento de peso, etc. En cuanto a las señales anorexígenas, es decir, que evitan o disminuyen el apetito, tenemos a la leptina, que es uno de los péptidos más estudiados. Siempre cuando, por cierto, la semana que, no, mentira, creo que esta semana, está, creo que el primer congreso de cirugía bariátrica. A esa sí quería ir. Y se habla mucho de la leptina, de medicamentos que entonces pueden estimular la leptina para inhibir el apetito de la persona. Pero entonces nos encontramos en que hay un aumento de la leptina, pero no hay una acción. ¿Por qué? Porque pues, se está dando una resistencia entonces, a esa leptina por falta de receptores o mutación de receptores. La leptina es un péptido que estimula el hipotálamo para que éste pueda ejercer un efecto controlador del estado nutricional del organismo, modulando la ingesta y contrarrestando un potencial balance energético positivo. La leptina provoca una activación de los sistemas efectores catabólicos. Esto provoca una reducción de la adiposidad por medio de una inhibición del apetito, estimulando con ello el gasto energético e inhabilitando los sistemas efectores anabólicos, cuyo objetivo es aumentar la adiposidad corporal vía aumento de apetito, favoreciendo así el proceso de lipólisis del tejido adiposo. Pero quiere decir esto, que no solamente me inhibe el apetito, sino que también promueve a la lipólisis, a la metaloxidación. La metaloxidación. Efecto de acetilicina. Para reducir entonces la cantidad de tejido adiposo que tengo, inhibo y además busco quemar grasa. Hay tratamientos estéticos que radican en inyectar leptina, porque entonces si inyecto leptina para quemar la grasa. Eso se hace. ¿Cuáles serán los efectos? Entonces en este caso hay un aumento del gasto energético.
ella aumenta el gasto energético, Y la la glicólisis azúcar e inhibe la apetito. Lo que estamos viendo más bien promueve a que disminuya el gasto energético y aumentar entonces la ingesta y aumentar entonces la cantidad de alimentos que la leptina. Siempre hay un juego de equilibrio en todo aquello. Ponte tú, si tenemos un elevado, un aumento del tejido adiposo, un aumento del consumo de grasa, estas células adiposas producen entonces la leptina para controlar la cantidad de grasa que está ingresando a ella y controló entonces a nivel hipotalámico para que cese las señales de apetito, no entra y además viene. ¿Y no tiene relación con el qué? Que si comí mucho ahorita o no? Sí la tienen porque hay señales que confluyen entre la hormona, por lo menos a nivel de la gastrina, la colecistoquina, la motilina, entre ellas, para que entonces, mira, de un punto en donde el máximo de digestión deja disminuir el apetito para que entonces la ingesta se controle. Todo acá lo estamos viendo de una manera separada, pero todo confluye entre ellos para controlar la cantidad que yo estoy consumiendo y la cantidad que estoy quemando, que estoy utilizando a nivel de los nutrientes. La distensión del sistema gastrointestinal, la distensión del estómago, da una señalización nerviosa para que entonces inhiba el apetito, porque esa distensión ya lo que me dice es que, mira, ya no puede ingresar más alimento, corta la estimulación para que deje de ingresar alimento. Y eso es una señalización también que confluye a nivel en el centro del apetito y que aumenta entonces las señalizaciones, se inhiben las señales orexígenas para que aumente las señales anorexígenas. Pero ¿qué pasa? Voluntariamente, entonces cada vez, yo me como, antes me comía 2 slices de pizza, pero ahora me puedo comer 3, que yo me como tanto, me comí 4, tenía mucha hambre, me comí 5, ahora me como una pizza, ahora me como una americana, entonces voy distendiendo y voy dañando ese sistema normal de regulación. ¿Me propongo? Por cierto, ya he comido las tomadas americanas, digo, están chivísimas esas americanas. Que más nunca la tomé. Sí, pero en estos días la tomé porque vi la esposa de un amigo que él es gerente de niños. Entonces, la mamá, tenemos una amistad de muchos años, y dijimos, bueno, vamos a tener otra discusión de gobierno, vamos a reunirnos y nos vamos a amigas, pues. Y nos prepararon una mermelada, una de oro, una de chocolate, y yo quería tomar la última de samba. Esa era la pena. No sé cuánto cuesta ahorita, $7, $8 la mermelada. En Fresh son más buenas. Ok. La leptina, su síntesis es llevada a cabo principalmente por los adipocitos, porque también se ha encontrado en determinados órganos y tejidos tales como la hipófisis, el hipotálamo, músculo esquelético, placenta, mucosa gástrica y epitelio mamário. La leptina circulante ejerce su efecto anorexígeno mediante un mecanismo de actuación periférica para que son requeridos receptores a nivel de tejidos periféricos como pulmón, riñón, hígado, músculo esquelético, testículos, islotes pancreáticos, estómago, tejido adiposo blanco y marrón y células hematopoyéticas. También a nivel central, la leptina circulante atraviesa la barrera hematocefálica por medio de un mecanismo de transporte saturable, en donde se unen receptores específicos presentes en determinadas estructuras del hipotálamo, tales como los núcleos acuatos, paraventricular y ventromediano. Y
Y si recordamos, las señales orexígenas, ¿dónde se producen y dónde actúan? A nivel de los núcleos al 4, paraventricular y ventral. Entonces inhibe la acción de esas señales orexígenas. Fíjense que hay un transporte saturable hacia la barrera hematocefálica. Quiere decir eso, que llega un punto en donde puede aumentar la cantidad de leptina que se está produciendo, pero se saturan esos receptores para esos transportadores para que entonces puedan llegar a esa zona. La insulina es una hormona que se produce en las células beta y los isletos pancreáticos. Controla todo lo que es el metabolismo a nivel de los carbohidratos, pero también es una señal anorexia. Si la insulina circulante, al igual que la leptina, puede acceder al sistema nervioso central mediante un proceso de transporte saturable basado en receptores presentes en las células endoteliales de capilares y vasos cerebrales. También los receptores de insulina se hallan ubicados en áreas cerebrales. Se ha comprobado que la administración de insulina a nivel del sistema nervioso central provoca un considerable efecto anorexígeno y una consiguiente pérdida de peso corporal en el sujeto en cuestión. Si yo estoy ingiriendo alimentos, ¿verdad? Entre ellos carbohidratos, se produce la insulina, ¿cierto? Los niveles de insulina al elevarse, lo que va a hacer es inhibir la ingesta. Porque si ya se eleva, ya yo tengo, entonces estoy trabajando con sustrato y no me interesa que siga entrando, por lo que inhibo la señalización. Eso es lo que en términos fisiológicos hace la insulina. No sé si en algún momento a alguien se le ha ocurrido de que, bueno, para agarrar y que baje la persona de peso, contra la obesidad, inyectar insulina a nivel cerebral. No, de cerebral, que te gane de la boca. Voy a bajar de peso. Yo prefiero hacer dieta que. No sé, realmente sí. Hay deportistas que se inyectan insulina, pero para aumentar. Sí, pero me imagino que es para aumentar la carga de. Pero eso tiene sustrato. Si yo empiezo a colocar insulina sin necesitarlo, va a llegar a un punto en donde el páncreas se atrofia porque deja de producir. La testosterona, los andrógenos, va a causar lo mismo. La gente que agarra este esteroide, ¿qué ocurre?